Buenos días, chicos. Buen día, ¿Qué tal? Inge. ¿Cómo están, chicos? Ok, a partir de este momento, entonces estamos empezando con la grabación para el día de hoy. Entonces, bueno, antes de ingresar en materia como tal, muchas gracias a los que nos acompañaron el día sábado en la tertulia. En primera instancia, mil disculpas por los inconvenientes técnicos que se dieron. Bueno, algunos bemoles que se dieron ahí con el tema del ancho de banda, pero bueno, al final se realizó todo esto. Los recursos también que se han dejado son interesantes. De hecho, les voy a compartir en en el chat mismo de la llamada algunos de los recursos que nos facilitaron. De todas maneras, Fernando ya nos facilitó los mismos, entonces en cualquier momento ustedes pueden referirse a este material para poder complementar algunas cositas que nosotros vamos a estar avanzando en la materia. ¿Quiénes estuvieron, por si acaso? Solo por curiosidad. Bueno, yo sé que Fernando estuvo y yo también me conecté para acompañarle. Súper, súper, muchas gracias, chicos. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Muy bueno, Inge, nos gustó la verdad y bueno, en realidad nos motivó bastante para empezar a estudiar sobre Machine Learning y esa área, porque no hay mucho material. Pensábamos que no había mucho material, pero esa vez que nos pusimos a investigar vimos que hay bastante, así que yo creo que vamos a empezar a investigar un poco más sobre eso. Oh, oh, súper, chicos. Sí, hay bastante por hacer en realidad en torno a aplicaciones y demás. En realidad estos compañeros con quienes hemos venido trabajando se encuentran aún, bueno, por lo menos dos de ellos en etapa universitaria, pero más allá de eso, hay cositas que se están haciendo y demás, tal vez un poco por la coyuntura que se está teniendo actualmente, los proyectos se han tenido que quedar ahí, pero bueno, hay planes de que esto pueda continuar esencialmente y yo creo que eso es lo que importa. Ok, am, bueno, antes de ingresar con nuestros avances para el día de hoy, quería mostrarles algo, mis estimados. De hecho, yo voy a empezar a compartir en este momento la pantalla. Probablemente ustedes ya han revisado esto. Eh, en lo que es la sección de tareas, del Teams, acabo de agregar diversos materiales. Entonces ahí tenemos una una nueva tarea que es sobre la primera presentación de avances del trabajo final. Probablemente ustedes ya le han echado un vistazo a esto. Entonces, de hecho, lo que yo voy a hacer ahora mismo es que voy a ingresar ahí para mostrarles en qué consiste esto. Entonces, bueno, bien, esta actividad está planificada, o sea, la entrega como tal de esta actividad está planificada para el 15 de septiembre, que es el día en que vamos a tener nuestra evaluación del primer bloque. Y como les había manifestado de principio, por lo menos para efectos de esta materia, la forma en que se ha de estar evaluando todo esto es en base a las prácticas que ustedes vayan entregando y también las entregas paulatinas del proyecto final que vamos a elaborar. Entonces, para esta primera parte, lo que se espera es que podamos en primera instancia definir el tema en que ustedes van a estar trabajando. Al principio les había dado un panorama general de qué tipos de proyectos ustedes pueden ir eligiendo en este contexto. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es que primeramente vamos a realizar la elección del tema propiamente dicho.
Es posible trabajar en grupos, por si acaso, muchachos. De hecho, esto es algo que se los recomendaría. Pueden, por ejemplo, conformar grupos de 2 a 4 personas, ¿sí? Y bueno, en lo que se espera en el documento, o sea, una vez que lo hayan entregado, es que podamos especificar los participantes, así como el grado de contribución que han tenido en la realización del trabajo. Entonces, un formato similar vamos a seguir para las siguientes partes de la materia también, donde se espera que en realidad todos los integrantes del grupo puedan contribuir de manera equitativa a la realización del trabajo en general. Entonces, eso por una parte. Luego, en este informe, hay que presentar un informe escrito donde vamos a detallar los antecedentes y la problemática a resolver. Hay diversos problemas que es posible resolver haciendo uso de, de los métodos que estamos viendo. Hay diversos problemas a resolver en el ámbito de la ciencia de datos en general, el machine learning, entre otros. Entonces, la idea es que de primera mano podamos identificar, describir esta problemática y eso va a dar luz a la justificación del proyecto, es decir, por qué lo estamos realizando. Porque a la final cualquier proyecto que nosotros llevemos adelante tiene que ir alineado a la resolución de una problemática, tiene que haber una razón de ser, entonces debemos identificar el problema que buscamos resolver y también ya esto va a dar luces acerca de la solución como tal que vamos a ir desarrollando. Ahora, como parte del informe escrito, vamos a incluir también una sección sobre el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, no olvidemos que los objetivos deben ir redactados en infinitivo y tienen que ser acciones que nosotros vamos a llevar adelante. Entonces, se espera que haya un acápite en el informe donde nosotros incluyamos este objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es, en esencia, qué vamos a hacer, en qué consiste el trabajo que vamos a realizar. Y en este caso, para darle solamente un panorama de cómo deberíamos de orientar el objetivo general, esto va a consistir, el proyecto que vamos a realizar durante el semestre, ha de consistir en evaluar, implementar un modelo de aprendizaje automático para resolver tal problema. Y el problema lo han de identificar ustedes esencialmente. Entonces, este es un ejemplo de un objetivo general que ustedes pueden incluir como parte de esta primera entrega. Los objetivos específicos son cosas más puntuales que se va a tener que cumplir para lograr el objetivo general. Entonces, igualmente se redactan en infinitivo, porque detallan acciones, cosas que vamos a llevar adelante. También vamos a incluir una sección de límites y alcances, es decir, durante el semestre vamos a realizar estas cosas y esto es lo que no vamos a hacer dentro del proyecto que vamos a estar desarrollando. Entonces, esto tiene que estar bien clarito en esa parte, o sea, hasta dónde llegamos, con las limitaciones de tiempo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, etcétera. Entonces, lo que se espera es que en esta sección de los límites y alcances podamos definir todo esto. Ahora, vamos a tener también un acápite que va a ser sobre el marco teórico relevante al problema, al proyecto que vamos a llevar adelante. Entonces, este marco teórico, por ejemplo, si estamos realizando una investigación acerca de, qué sé yo, visión artificial para el tema de medicina y cosas así, entonces, lo que se espera ver acá es una investigación que esté vinculada en primera instancia
al tema propiamente dicho. O sea, qué algoritmos existen en este contexto, cómo se los puede utilizar para resolver el problema. Y por otro lado, también deberíamos de incluir una investigación relacionada al dominio como tal. Porque cuando nosotros trabajamos en el ámbito de utilizar métodos de la ciencia de datos para un determinado propósito, la, es decir, el contexto va en dos sentidos. Por una parte, las técnicas como tal que se van a utilizar, pero por otro lado también está un conocimiento del dominio en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, si estoy desarrollando soluciones para medicina o cosas así, entonces tengo que investigar sobre ambas cosas. Sobre los aspectos de la medicina que están vinculados al problema que estamos resolviendo y por otro lado, los métodos que me permiten resolver ese problema desde el punto de vista de la ciencia de datos. Entonces, va en ambos sentidos lo que se espera poder ver en el marco teórico de nuestro informe. Ahora, como ya es básicamente un estándar de la universidad, vamos a utilizar el formato APA, tanto para las citas bibliográficas como para la redacción de la bibliografía propiamente dicha. Y algo que me permito recomendarles acá, muchachos, es que nos vayamos siempre acostumbrando a que la redacción de cualquier marco teórico, cualquier documento académico que nosotros realicemos, sea siempre de cosecha propia, ¿sí? Evitemos eh, siempre, en la mejor medida de las posibilidades, el tema del copy-paste, agarrar un texto que lo pongo ahí nada más para salir del paso a veces. Procuremos no hacer eso, por favor, chicos. Esta es una práctica que la tenemos que ir adoptando hacia el punto en el cual ustedes ya van a trabajar en sus respectivos proyectos, en sus tesis de grado, donde la contribución tiene que ser personal. Y si voy a tomar texto, por ejemplo, que ha sido vertido por otros autores, entonces tiene que estar la cita bibliográfica ahí, juntamente con mi propia posición al respecto y mi propia explicación. Entonces, al planteamiento como tal de esta primera entrega, les estoy adjuntando un link donde se dan algunas guías acerca de la redacción de lo que son los objetivos, los límites, los alcances y todo esto. Entonces ustedes pueden referirse a este recurso que les estoy adjuntando acá para una mayor referencia de los aspectos relacionados a la redacción de los diversos puntos de un proyecto investigativo y de desarrollo. Entonces, para esta primera entrega, también les estoy adjuntando una rúbrica de calificación para que ustedes tengan una referencia de cuáles son los aspectos que se esperan ver en esta primera entrega que vamos a realizar. Y bueno, solamente como un comentario general acá, esta primera versión del informe que vamos a entregar ahora la vamos a ir mejorando en las siguientes partes, es decir, para el segundo parcial lo que se espera es que podamos refinar algunos aspectos de esta primera parte y vamos a complementar con parte del desarrollo también que hasta entonces vamos a realizar. Porque para el segundo parcial lo que se espera es que hayamos trabajado por lo menos en lo que es la limpieza de los datos y un análisis de primera aproximación, identificando qué métodos vamos a utilizar. Y ya para la parte final de la materia, vamos a terminar con una implementación del modelo propiamente dicho. Entonces, eso sería, muchachos. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre esto. ¿Está todo ok? Sí, quedó bastante claro. Eh, Podríamos irle mostrando versiones previas, ¿no? Antes de Sí. subirlo.
Está bien. Sí, por ello es que, chicos, les estoy dando esto casi con un mes de anticipación para que podamos ir avanzando con calma. Y de hecho, algo que les recomendaría es que no llegue el último momento y recién nos estemos poniendo a hacer, sino que vayan avanzando, vayan ya desde ahora pensando en qué temas les gustaría trabajar. Inclusive en el proceso de decidir el tema, me pueden consultar para ver qué tan factible sería realizarlo, etcétera. Entonces, de ese modo yo voy a estar a plena disposición de poder atender sus consultas en este sentido. ¿Estamos, chicos? Inge, ¿esas consultas se las hacemos por privado o las podemos hacer aquí en clase? Ambos métodos son válidos. Las puedes hacer ya sea en clases, probablemente sea un tema que a otros compañeros pueda también beneficiar, o bien me lo pueden hacer también en privado. No, no hay problema con ello. Está bien, Inge, gracias. Ya, entonces vamos ahora a ir retomando nuestras temáticas en relación a esto. Bien, yo estoy preparando por acá algunas cosas y voy a retomar lo de compartir la pantalla. Bien, la anterior clase entonces, muchachos, estuvimos abordando algunos temas relacionados al cálculo diferencial, al cálculo integral en líneas generales. Entonces, les había venido dando un panorama eh, sobre el tema de cálculo de derivadas, entre otros. Entonces, y luego de esto habíamos pasado a definir el tema de integrales propiamente dicho. Y algo que nosotros habíamos establecido ya de principio era de que la derivada era una pendiente, era la pendiente de una recta tangente a la función evaluada en un punto dado. Entonces, luego habíamos visto de que este concepto se podía expandir al ámbito tridimensional y en estos casos ya no teníamos una recta como tal, sino lo que íbamos a tener era un plano. Entonces, de este modo, si nosotros vamos a un enfoque multidimensional, lo que vamos a tener es más bien un hiperplano. Pero lo que nosotros vamos a tener en claro, independientemente del, del número de dimensiones en que nosotros estemos trabajando, es que la derivada o el gradiente, que es la extensión en varias dimensiones de este concepto, pues se ha de constituir en la evaluación de una pendiente y cuando ya pasamos al ámbito tridimensional y a más dimensiones, estamos hablando en realidad de un vector que ha de darle la dirección a esta forma geométrica tangente a la función que nosotros estamos evaluando. Entonces, este gradiente habíamos indicado de que tiene una característica cuando llega a los puntos mínimos de la función. Y de hecho, esta era una característica que tenía la derivada propiamente dicha. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a los máximos y mínimos? Sucede que la derivada va a ser igual a cero. Entonces, ese es un concepto que siempre lo debemos tener en cuenta porque vamos a estar viendo de manera recurrente todo esto en la medida en que vayamos desarrollando varios conceptos referidos a la materia. Ahora, habíamos visto también una serie em, de reglas relacionadas a la derivación. Por ejemplo, una de las reglas que nosotros habíamos visto era que cuando derivamos un valor elevado a un exponente, el resultado de su derivada va a ser el exponente multiplicado por la variable al exponente menos 1.
Esa es una de las fórmulas que nosotros habíamos podido identificar. Si calculábamos la derivada de una constante por la función de x, entonces la constante sale de la derivada y solamente nos enfocamos a calcular la derivada de u de x. Luego, en relación al cálculo de la derivada de un producto, teníamos esto, ¿verdad? La derivada de un producto era, si tenemos dos funciones u y b respectivamente, entonces, y si derivamos este conjunto, lo que vamos a tener es la segunda función multiplicada por la derivada de la primera, que sería u en este caso, más la primera función derivada por, multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces, de este modo es como nosotros calcularíamos la derivada de un producto específicamente. Y eso sí que habíamos visto acá un primer ejemplo, muchachos. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos funciones, donde la primera es x y la segunda es e a la x, la forma en que calcularíamos la derivada de esto sería así. Entonces, acá vamos a tener e a la x por derivada de x, que es 1, más x por derivada de e a la x, que es x por e a la x, teniendo el resultado que nosotros podemos apreciar acá. Ok, muchachos, no sé si hasta acá tienen alguna consulta o alguna inquietud acerca de los puntos que estuvimos viendo en la anterior clase. Ninja, disculpe, no, solo Sí. decirle que anoche revisé la anterior clase porque tenía algunas dudas, pero resulta que no se grabó esta su pantalla, no sé por qué. Es Sí, como, me comentaste, qué pena sorry. con ello, falló el Teams en este caso, pero ¿saben qué hice? Y bueno, es bueno que lo mencionas. Les he compartido en formato de Word el, en el canal de la materia. Les he compartido en las anotaciones de la anterior clase. Está bien, Inge, Están ahí. gracias. La verdad, quería integrar este mismo OneNote que tengo acá con el del Teams, pero parece ser que no hay una forma intuitiva de hacerlo. Y cuando ingresé al OneNote que tiene el Teams, eh, lo encuentro un poco limitado porque no puedo ir más allá de la primera pantalla. Entonces, cuando ya quiero hacer el scroll acá, solamente hay una partecita en la cual puedo hacer y luego hay que abrir otro espacio para poder continuar escribiendo. Esa fue una limitación que tuve, pero voy a ver cómo resolvemos eso. Ya. Pero lo que puedo hacer es en la clase crear OneNote y cuando lo abra hay una opción que le aparece arriba en la pantalla al medio que dice abrir o aplicación de desktop. Entonces puede seguir trabajando en su aplicación de desktop sin problema. A ver, voy a verificar esto de todas maneras, si podemos hacerlo ahora mismo para que podamos ir guardando también las notas por cada una de las clases. A ver, vamos a verificar por acá, en unidad 1. Y aquí deberíamos tener OneNote. A ver, ahí está abriendo ahora mismo la nueva pestaña y vamos a verificar cómo vamos con ello.
De hecho, creo que está acá. Entonces voy a intentar con esta opción. Ya. Está abriendo justamente ahora. A ver, vamos a ver cómo vamos con ello. A ver, les muestro esto. Ya, en el canal de lo que sería la unidad 1 para nosotros, acabo de agregar una sección que es anotaciones. Entonces, si todo va bien con esto, deberíamos poder apreciar todas las anotaciones que yo vaya haciendo acá, también en esa pestaña del Teams. Ojalá que no nos falle, porque hay cositas así un poco impredecibles en el Teams. Ya me ha pasado un par de veces. Entonces, ojalá que esto pueda funcionar. Entonces, acá voy a colocar anotaciones para el día de hoy. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, hay algunos puntos que quisiera ahora mismo enfatizar. La clase pasada habíamos definido en líneas generales cuál era la intuición general en el cálculo de las integrales. Y es así que habíamos definido una integral como un área. Geométricamente hablando, si la derivada era una pendiente, y voy a anotar eso acá, entonces por una parte teníamos lo que era la derivada de una función, y decíamos, de acuerdo a los conceptos que hemos venido eh, estableciendo, de que una derivada en realidad es una pendiente, y si nosotros tenemos, por ejemplo, una función de estas características y queremos evaluar la derivada de esta función en este punto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una recta tangente a la curva en ese punto, y luego lo que vamos a hacer es vamos a calcular la pendiente de esta recta, que va a estar dada por la relación de los catetos del triángulo rectángulo que son conformados. Entonces va a ser la relación entre este primer cateto. Por ejemplo, si tiene el valor de 2 y esto tiene el valor de 1, entonces la pendiente de esto va a ser 2 como tal. Evaluada específicamente en este punto, porque si yo voy bajando, ¿no es cierto? La recta tangente va a ir cambiando también de pendiente, de tal modo que cuando llegamos al punto mínimo que está acá, la pendiente va a ser totalmente cero, y de ahí es de donde nace las intuiciones de que cuando evaluamos la derivada en máximos y mínimos, la misma es igual a cero. Ahora, geométricamente, habíamos hablado también de lo que son las integrales. Las integrales. Y si una derivada era una pendiente, una integral es un área, según lo que habíamos dicho. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que acá tenemos nuestro plano cartesiano y acá tenemos una función, cualesquiera. ¿Y cuál va a ser el objetivo en este caso? Que yo tengo que calcular el área que se forma entre esta función y el eje X, que es este de acá. Entonces ahí tengo mi función, aquí tengo el eje X y el objetivo en este caso va a ser calcular el área de esta función comprendida entre dos límites. Voy a tener un límite inferior A y un límite inferior B. ¿Estamos, chicos? Entonces todo esto es lo que tengo que calcular. Toda esta área que vemos en la parte inferior de la función, eso es lo que debo calcular ahora. Bien, pero si ustedes ya van razonando un poquito en torno a esto, chicos, ¿cómo le hago para calcular o por lo menos aproximar lo que sería el área de
que se forma entre la función y el eje X. Porque para empezar, si nosotros vemos, por ejemplo, si visualizamos esta área, en realidad dentro de este sector puede haber infinitos puntos que definan la misma. Entonces, los que de primera mano descubrieron todo este tema de las integrales fueron bastante astutos en el sentido que dijeron, ya, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, trazamos varios rectángulos por debajo de la función? Es decir, aquí puedo dibujar un primer rectángulo, luego acá voy a tener otro rectángulo, luego acá voy a tener otro, luego otro, otro y otro, y así. Entonces, si calculamos el total de áreas que forman estos rectángulos debajo de la función, entonces, si sumamos todas las áreas de estos rectángulos, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a aproximar el área que se forma entre esta función y el eje X, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué implica esto, muchachos? Que mientras más rectángulos yo ponga por debajo y mientras menor sea el ancho que tienen estos rectángulos, voy a tener más espacio acá. Por ejemplo, otra opción que puedo tener es así. Acá puedo tener un primer rectángulo, acá otro rectángulo, acá otro rectángulo más, y otro más, otro y así. Entonces, mientras más rectángulos ponga por debajo de esta función y el eje X, mejor va a ser la aproximación del área que yo voy a calcular que se forma entre esta función y el eje X. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar, por ejemplo, uno de estos rectángulos, este de acá, y lo voy a poner acá. Lo voy a poner en esta parte. Y la base de este rectángulo, yo le voy a llamar delta de xy. Y la altura va a ser f de CDI. ¿Y de dónde sale este f de CDI? En realidad toda función, la altura como tal, ¿sí?, de la función, nosotros la estamos nombrando de dos formas. Tenemos dos notaciones en este contexto. O bien decimos y, o bien decimos f de x. Eso es algo que de principio habíamos definido en nuestras notaciones y por ello es que acá tengo f de CDI. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el área de este rectángulo? ¿A qué va a ser igual el área? Delta x de y por f de c de y. Va a ser la multiplicación de la base por la altura, ¿verdad? O sea, delta xy por f de CDI. Entonces, ¿cómo calculo el área total, muchachos? O sea, suponiendo que tengo varios rectángulos así como este, ¿cómo calcularía el área total que está comprendida entre la función y el eje X? Sumando todos los rectángulos. Sumando todos los rectángulos, ¿verdad? Entonces, el área total va a ser la sumatoria de delta xy por f de CDI, ¿verdad? Desde y hasta un número n que nosotros vamos a definir. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros calculamos esta sumatoria, lo que vamos a hacer es que vamos a estar, ojo, no calculando el área real que hay entre la función y el eje de x, sino aproximando la misma. Porque estos rectángulos van a tener imperfecciones, ¿no ve? Aquí voy a tener una imperfección. Esto se va a salir, o sea, una esquinita de este rectángulo se va a salir un poco de la función. Luego al otro le va a faltar cubrir esta partecita que está quedando en blanco, esta de acá, por ejemplo. O sea, le va a faltar cubrir. Entonces voy a tomar otro rectángulo
y ese va a compensar un poquito esta falta que teníamos, pero se va a salir un poco más y así. Entonces, para poder calcular de forma exacta esta área, ¿cuántos rectángulos necesitaría? Infinitos. Infinitos rectángulos, ¿verdad, muchachos? Entonces, esa es la definición misma de integral. Resulta que la integral de una función cualesquiera, que es este f de x que nosotros estamos definiendo acá, la integral de esta función f de x, diferencial de x, siempre ponemos este diferencial de x, desde a hasta b, resulta que es el límite cuando n tiende a infinito, porque infinitos rectángulos tengo que tener para calcular de manera exacta esta área, de la sumatoria desde 1 hasta n de este producto, de delta xi por f de cdi. Ahí lo tienen entonces. Resulta que la integral había sido otro límite. Y como les había indicado con anterioridad, en realidad tanto las derivadas como las integrales en el cálculo diferencial e integral terminan siendo límites en este caso. Ahora, algo a lo cual nosotros debemos prestar atención es a este producto que nosotros vemos en la integral. Resulta que el diferencial de x, en este caso, es como la base de los rectángulos. O sea, ese diferencial de x es la base de los rectángulos, mientras que f de x es la altura como tal. Y siempre que nosotros hablemos de f de x o y, nos vamos a estar refiriendo a la altura como tal de una función. Por ejemplo, si yo tengo acá este punto, 3, y la función, qué sé yo, es x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la altura en este caso va a ser 3 al cuadrado, 9, evaluada en ese punto. ¿Ok? ¿Estamos claros con esta definición, chicos? Esta es entonces la integral en su definición general. Es un área evaluada respecto a entre una función y el eje X de coordenadas. Ahora, algo que les decía la clase pasada es que este concepto también se puede extender a varias dimensiones. Es así que si, por ejemplo, yo tengo acá el plano tridimensional, donde ya no solamente vamos a tener X y Y, sino ahora Z más vamos a tener. Aquí voy a tener X, Y y Z. Y aquí voy a tener, por ejemplo, una función medio rara, así. Y bueno, y lo que tengo que calcular es, por ejemplo, la integral entre esto y el plano XY. Entonces, como ustedes claramente pueden ver, esto va a formar un volumen, ¿no es cierto? Si nosotros evaluamos lo que sería la integral de esta función tridimensional respecto del plano de coordenadas X y Y, o sea, respecto a este plano que nosotros podemos apreciar acá, lo que se va a formar es un volumen. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo voy a aproximar este volumen? Si aquí había tenido que utilizar rectángulos para aproximarlo, aquí, ¿qué voy a utilizar? ¿Cubos? Ya, en realidad hay un nombre que se le da. Voy a utilizar paralelepípedos, ¿verdad? O sea, formas geométricas más o menos así, ¿verdad? Como esta. Y aquí voy a tener un delta xy si quieren, y aquí un delta yj. Y esta va a ser la altura de la función. Aquí voy a tener mi f de cdi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aproximar. ¿Cómo calcularía el volumen de este paralelepípedo? Para empezar. ¿Cómo calcularía el volumen?
el volumen B sub I. ¿Mm? ¿Alguna idea, chicos? ¿Cómo calculo el volumen de esta forma? Hay que Multiplicando. multiplicar. Claro, hay que multiplicar, ¿verdad? Eh, es decir, los dos catetos que están acá por la profundidad. Es decir, tengo que multiplicar delta de xy por delta yj, por la altura, ¿verdad? Que en este caso sería f de c sub ij, si ustedes quieren. De ese modo es entonces como yo calcularía el volumen de este paralelepípedo en particular. Entonces, ya para calcular o para poder determinar el volumen, lo que tengo que hacer es sumar todos estos paralelepípedos, ¿no es cierto? En realidad lo que voy a tener es una sumatoria doble, ya no una sola sumatoria, es decir, voy a tener algo más o menos como esto de acá. Entonces aquí voy a tener una primera sumatoria que va a evaluar los índices I, desde I hasta N, digamos, y voy a tener una segunda sumatoria que va a evaluar desde desde J1 hasta M, de todos estos paralelepípedos, ¿verdad? Entonces voy a tener F C sub IJ por delta XI, delta Y sub J. Entonces, este va a ser el volumen, una estimación del volumen en realidad que voy a tener acá. Entonces, siguiendo el mismo principio que habíamos visto con anterioridad, pues voy a tener un límite, ¿no es cierto? O sea, necesito infinitos paralelepípedos para poder calcular exactamente este volumen. Por lo tanto, voy a tener un límite donde n tiende a infinito y m tiende a infinito. Y resulta que esta definición que nosotros estamos viendo acá es la integral doble, evaluada, por ejemplo, desde, qué sé yo. Generalmente la forma en que se expresa esto es así, evaluada sobre un área determinada de f de xy de x de y. Así, de esa manera. ¿Ok, muchachos? ¿Estamos claros con estas definiciones? Entonces, todo este tema, tanto de las derivadas como las integrales, es extensible a varias dimensiones. Pero el concepto al final resulta siendo el mismo. Si en dos dimensiones la derivada era la pendiente de una recta, en tres dimensiones va a ser la pendiente, entre comillas, de este plano tangente en un punto en el cual la estamos evaluando. Si en dos dimensiones la integral era un área, en tres dimensiones va a ser un volumen conformado entre la función y el plano o el eje de coordenadas que está por debajo. ¿Hasta acá todo bien, chicos? ¿Estamos claros con esto? Sí. Muy bien, muchachos. Entonces, esto nada más para darles una referencia general de estas operaciones del cálculo. Ahora, resulta que la integral también se conoce como antiderivada o como función primitiva. ¿Y por qué es eso? Se los digo ahora mismo. Por ejemplo, tenemos la función f de x, que es igual a x al cuadrado. Habíamos indicado que en este caso la derivada de esta función era 2x. ¿Y por qué era esto? Porque la derivada en este caso de una función de estas características f' de x que estaba elevado a n es igual a n
por x a la n menos 1, ¿verdad? Eso es algo que habíamos indicado. Entonces, si yo calculo la integral, en este caso, de esta función 2x que tenemos acá, la integral de 2x diferencial de x. Este 2 que tengo acá, este 2 puede salir de la integral porque es una constante, no afecta, y me voy a quedar con integral de x diferencial de x. Resulta que la integral en este caso, estoy generalizando, la integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Como esta integral es indefinida, entonces aquí necesariamente tengo que colocar una constante al momento de realizar el cálculo de la misma. Entonces, aplicando esta fórmula acá, ¿a qué será igual esto? Aquí voy a tener x a la n, pero esto está elevado a la primera potencia, ¿verdad? Entonces, aquí va a Cuadrado. ser x a la 1 más 1, ¿no es cierto? Sobre 1 más 1. Y eso es 2 por x al cuadrado sobre 2. Entonces, este 2 con este 2 se va y tengo x al cuadrado, que es la función original, este f de x que teníamos al principio. Entonces, vean ustedes que efectivamente, ¿no? Una integral se la conoce también como antiderivada porque cuando nosotros evaluamos una integral sobre una función determinada, lo que vamos a tener es la función original. Y por ello es que también conocemos la integral como función primitiva o antiderivada, porque es, diríamos, entre comillas, la inversa de la derivada. Ustedes le dicen cómo calculo la inversa de una derivada, es la integral, lo que estoy calculando en realidad. ¿Estamos, chicos? Bueno, de hecho acá me faltó la constante, ¿no? De acuerdo a lo que les decía acá. Sí. ¿Todo bien hasta acá, muchachos? Bien. Entonces, estas son algunas definiciones generales sobre esto. Ahora, pasando un poquito a hablar acerca de extensiones de este concepto como tal, de lo que son las derivadas en general, ya les había mencionado cómo es que calculamos las integrales dobles. En realidad ahí tenemos el concepto y lo que calculamos es el volumen cuando se habla de una integral doble. Tenemos inclusive integrales triples que en realidad son una extensión de las integrales dobles como tal. Podemos calcular volúmenes y cosas así haciendo uso de este tipo de integrales. Ustedes pueden referirse al material que les dejé en la sección de archivos de la primera unidad para ver un poco más de esto. Pero bueno, las intuiciones son básicamente lo que nos interesan hasta acá. Ahora, hay un par de cositas más que quisiera mencionarles a propósito de esto. Hay una definición interesante en torno a las derivadas de orden múltiple, y es que nosotros podemos estimar cualquier función multiplicando o sumando en realidad a través de una suma de varios elementos que están basados en sus derivadas de orden superior. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estimar una función f de x, puedo estimar la misma sumando los elementos que ustedes pueden apreciar acá. Es decir, f de 0 por x a la 0 más la derivada de la función evaluada en el punto 0 por x a la 1 más la segunda derivada evaluada en 0 sobre el factorial de 2 por x al cuadrado más la tercera derivada evaluada en el punto 0 sobre el factorial de 3 por x al cubo y así.
Entonces, mientras más elementos yo le pongo a esta serie, mejor va a ser la aproximación de la función que voy a tener. Y lo interesante de este concepto es que, como les vengo diciendo, yo puedo estimar cualquier función haciendo uso de este tipo de series. Y hay un tema más acá, muchachos, de que inclusive yo puedo eh, llevar esto al ámbito de un lenguaje de programación y puedo aproximar cualquier función haciendo uso de este tipo de series. Entonces, hay una diferencia entre las series de Taylor como tal. Las series de Taylor nos permiten aproximar cualquier función haciendo uso de esta serie que ustedes ven acá, donde claramente podemos ver que hay una secuencia lógica que seguimos. Tenemos la función original evaluada en el punto A, es decir, en x igual a por x a la 1. Luego la primera derivada evaluada en a por x menos a, luego la segunda por x menos a al cuadrado sobre el factorial de 2 y así. Entonces, mientras más términos tenga esta serie, mejor va a ser la aproximación de la función que vamos a tener. Esa es la definición general de las series de Taylor. Entonces, las series de Maclaurin son una extensión de estas series de Taylor, donde este valor de a es igual a 0. O sea, si yo le pongo a igual a 0 a todos estos términos, entonces lo que estoy haciendo es evaluar una serie de Maclaurin. Pero la idea principal, ya sea de las series de Taylor que nosotros usemos o de las series de Maclaurin, es la misma, que yo puedo aproximar cualquier función haciendo uso de sus derivadas de primer orden, segundo orden, tercer orden y así. Entonces, mientras más términos tenga esta serie, mejor va a ser la aproximación de la función que yo voy a tener. Entonces, vean ustedes cómo es interesante este concepto, muchachos, porque inclusive a raíz de esta posibilidad que nosotros tenemos de aproximar cualquier función a partir de una serie, como resultado de sumar una serie de elementos que pertenecen a una serie lógica, se ha dado luz a otro concepto que es la transformada de Fourier, que vamos a ver más adelante. La transformada de Fourier está inspirada en este concepto, en esta posibilidad que nosotros tenemos de poder aproximar una función haciendo uso de series matemáticas. Entonces, la transformada de Fourier tiene básicamente infinitos usos. Se la utiliza con bastante frecuencia en el análisis de señales, que es algo que recurrentemente se había mencionado el día sábado, por ejemplo, en la tertulia, que en realidad dentro de lo que es el procesamiento digital de imágenes, se utiliza la transformada de Fourier para calcular las convoluciones y demás. Y de hecho, el concepto mismo de convolución, chicos, que está muy vinculado a las redes convolucionales, a las redes neuronales convolucionales que vamos a ver más adelante, está muy relacionado al concepto de transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier está inspirada en esta posibilidad que nosotros tenemos de poder aproximar una función a partir de una serie. Y mientras más términos le pongamos a esta serie, mejor va a ser la aproximación de la función que vamos a tener. ¿Ok? Bien, entonces ya cuando ingresemos más adelante al tema de lo que es la transformada de Fourier y definiciones generales en ese contexto, vamos a ver más sobre de qué se trata esto en particular y vamos a introducir algunos detalles. Pero, si a ustedes les preguntan en qué consiste una serie de Taylor, ustedes van a decir, consiste en aproximar una función haciendo uso de derivadas de primer, segundo orden, tercer orden, etc. Mientras más términos tenga la serie, mejor va a ser la aproximación de la función. Una serie de Maclaurin es una extensión de una serie de Taylor donde el valor de A es igual a 0. Y de hecho, si nosotros vamos y verificamos la definición de la serie de Maclaurin, ahí pueden advertir que en lugar de A, ahora tengo el valor de 0.
Lo mismo acá, lo mismo en el segundo término y en los siguientes. ¿Estamos claros acá, chicos? Sobre estos conceptos de series de Taylor y Maclaurin. Vamos a ver la posibilidad de apoyar esto por medio de un ejemplo práctico. Se los voy a pasar una vez que lo tenga y lo vamos a revisar a mayor detalle. En realidad esto inclusive lo puedes programar en Python. Puedes hacer, por ejemplo, el cálculo de una primera derivada, segunda derivada y así. Y luego puedes ver ahí cómo la función se va aproximando. Mientras más términos le pones, mejor va a ser la aproximación de la función. Ok. Después hay otro concepto que es el tema de los multiplicadores de Lagrange, que en algún momento vamos a tener que utilizar. ¿En qué consiste esto de los multiplicadores de Lagrange? Y para esto me voy a referir a la función que ustedes pueden apreciar en este caso. Cuando nosotros calculamos derivadas y estamos interesados en los máximos y mínimos, por ejemplo acá voy a tener una primera cúspide y yo puedo decir que el máximo de la función va a estar más o menos por acá, en la cúspide de esta montaña. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen, ok, solamente puedes calcular máximos y mínimos, pero que estén dentro de esta región que está marcada de color negro? Entonces, y esta región en realidad es una proyección de esta otra función g de x que nosotros estamos definiendo acá en el plano xy. Entonces, esta función se va a reflejar. Es como si yo estuviera, es como si esto fuera un espejo y ahí estuviera atravesando esta función, este círculo que ustedes ven acá. Entonces es como si este fuera un láser o algo así que está mandando ondas acá y solamente cuando se proyecta puedo ver los límites de esta función que nosotros tenemos acá. Entonces a mí me dicen, ok, solamente puedes calcular máximos y mínimos que estén comprendidos dentro de esta región que estamos definiendo acá. Dentro de esta región que está marcada por los límites de la función g de x y que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Que ya no puedo llegar hasta la cúspide, sino que el máximo valor posible va a ser aquel que va a estar, digamos, acá limitado por el círculo, por esta función que se está reflejando ahí, y ese va a ser el máximo real. O sea, ya tengo restricciones, ya no puedo ir, digamos, más arriba, sino tengo que ir hasta donde me lo permita el reflejo de esta función, básicamente. Entonces, cuando hablamos de optimización restringida, chicos, introducimos un concepto que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange me permiten introducir una función de restricción a una función que quiero optimizar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Lo que yo quiero hacer es encontrar los óptimos de la función f de xy, pero restringido a la existencia de esta otra función g de xy. De eso se trata en esencia. Es decir, si antes yo podía libremente calcular mis máximos y mínimos, llegaba acá, luego podía bajar otra vez, ahora esta otra función le dice, no, no puedes ir más allá. Yo te digo hasta dónde tú puedes ir y solamente hasta ese punto puedes evaluar los máximos y mínimos. Entonces, en el cálculo de mis óptimos, es decir, de mis máximos y mínimos de la función, ahora tengo que tomar en cuenta a esta otra función g de xy, que es la que se encarga de decidir hasta dónde puedo llegar con los máximos y mínimos de f de xy. De eso se trata en esencia. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que lo que yo quiero hacer es encontrar los máximos y mínimos de esta función 5x más 3y, pero sujeto a g de xy, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la ecuación de una
de un círculo, por si acaso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es construir una función de estas características, donde voy a tener la función original, que es esta de acá, 5x más 3y, y voy a insertar esta otra función x al cuadrado más y al cuadrado menos 136, haciendo uso de un multiplicador de Lagrange. Entonces, este coeficiente lambda que ustedes pueden apreciar acá se conoce como multiplicador de Lagrange. Entonces, ahora esta función va a depender de tres variables, de x, de y y del multiplicador de Lagrange. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la función e igualamos a 0 y la idea es despejar en este caso los multiplicadores de Lagrange y los valores de x que resulten de aquello. Bien, de hecho, lo que yo puedo permitirme hacer ahora es resolver este mismo ejercicio para que vayamos viendo cómo realizar este proceso de optimización restringida. De todas maneras, más adelante vamos a ver más de esto. Hay algunos modelos de Machine Learning que están basados en este concepto de optimización restringida. Entonces, considero importante que podamos tener una comprensión adecuada del concepto. Entonces, ¿qué es lo que me dice este planteamiento? Tengo una primera función. Entonces, yo voy a anotar acá ejemplo 1. Tengo una primera función f de x, y, que es igual a 5x menos 3y. Entonces, esta es la función de la cual yo quiero encontrar sus máximos y mínimos, chicos. Pero el hallazgo de estos máximos y mínimos está restringido por esta otra función g de x, y, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 136. Esa es la función que está restringiendo a esta de acá. Entonces es como si en el plano cartesiano yo tuviera algo más o menos como esto. Voy a tratar de dibujarlo por acá. Entonces aquí tengo el eje X, el eje Y, el eje Z, y aquí tengo esta función que va a ser un plano. Por si acaso mi escala no va a ser muy exacta, posible que haya variaciones. Y acá lo que tengo que encontrar es los máximos y mínimos de esta función, pero que estén restringidos a esta otra, que es la función de un círculo. Es decir, por ejemplo, si acá voy a tener este círculo, este se va a proyectar acá sobre el plano, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener, por ejemplo, un máximo y aquí voy a tener un mínimo, y eso es lo que estoy buscando. Bien, entonces solo puedo encontrar, como les decía, máximos y mínimos dentro de esta región que resulta siendo la proyección de esta función en el plano. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tengo que construir una función h de x, y y lambda, que va a ser igual a 5x menos 3y menos lambda por x al cuadrado más y al cuadrado menos 136. Y esta es en realidad la función que nosotros vamos a estar optimizando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta función h respecto de cada una de las variables e igualarlas a 0. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿a qué será igual la derivada parcial de esta función h respecto de x? Ya hemos visto derivadas de exponentes, ¿verdad? No deberíamos tener inconvenientes ahí. Vamos, chicos. Hemos visto esto. Respecto de x, ¿cuánto será?
Aquí 5 5 por derivada de 3. x, ¿verdad? Y va a ser 5 nada más. Sí. Derivada de y respecto de x. Nada, esto es constante, ¿verdad? 0. Respecto de x, esto simplemente Sí. sería Menos 2x menos lambda, 2, ¿verdad? menos 2x lambda. Y todo lo demás que está, y cuadrado menos 136 es basura, no me sirve. Sí, es constante. Entonces, ¿qué hago? Esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora hago lo mismo respecto de y. ¿A qué será igual? 3 ¿3? menos 3, o sea, menos Menos 3 3, ¿verdad? Menos 3. ¿Qué más? menos 2y Menos lambda. 2y lambda, ¿verdad? Igual a 0. Sí. Ahora finalmente respecto de del otro argumento de la función que es lambda, este lambda de acá. Entonces derivada de h respecto de lambda, ¿a qué será igual? Menos 1. No, 0, 0, 0, 0. Menos lo que está acá, ¿verdad? Menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 136 y eso es igual a 0, ¿verdad? Porque derivada de menos lambda va a ser menos 1. Todo lo demás, esto es constante, y esto de acá es constante, entonces la constante multiplica la variable y solamente se deriva la variable. Entonces voy a tener derivada de menos lambda es menos 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Les dejo todavía por si acaso lo del dossier. Se los voy a pasar a la brevedad para que por lo menos esta primera parte la podamos ir dosificando. El tema de cálculo de derivadas y todo eso. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones porque tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, tengo que resolver, tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas que son x, y lambda. Entonces, si despejamos x de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener 5 sobre 2 lambda, ¿verdad? ¿Está bien? De acá, si despejo y, ¿qué voy a tener? Menos 3 sobre 2 lambda. ¿Está bien? Ahí tengo entonces una primera ecuación, tengo una segunda ecuación y estas dos las puedo reemplazar en esta tercera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, reemplazando en esta tercera ecuación vamos a tener 5 sobre 2 lambda al cuadrado más menos 3 sobre 2 lambda al cuadrado menos 136 igual a 0. ¿Y qué tengo que hacer acá? Tengo que despejar lambda, ¿verdad? Por temas de tiempo no voy a realizar esto. Ustedes pueden hacerlo ya con tiempo, desarrollar esta ecuación, luego despejar lambda. Pero yo simplemente me voy a remitir a la respuesta que está en la misma diapositiva. De hecho, ahí está la operación que nosotros ahora estamos haciendo. Entonces, lo que sale es que lambda es más o menos un cuarto. Luego de que hacemos toda esta operación, entonces de aquí va a salir que lambda es igual a más menos un cuarto. Entonces, ¿qué implica esto? De que voy a tener un primer lambda que es igual a un cuarto y voy a tener un segundo lambda que es igual a menos un cuarto. Entonces, esto ya me da intuiciones a mí, chicos, que si yo utilizo un lambda y evalúo con ese valor esta función, voy a tener el máximo. Y si utilizo el otro lambda, voy a tener el mínimo que estoy buscando. Y eso se refleja claramente en el gráfico que podemos ver acá. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo, ¿verdad? Esos son los valores que estoy buscando. Entonces, si nosotros realizamos esta evaluación, vamos a poder apreciar que si reemplazamos los valores de x1 y y1 en función de lambda que hemos encontrado, y luego reemplazamos estos valores en la función,
Entonces, por ejemplo, vamos a tener que x1 es 10 y y sub 1 es menos 6. ¿Sí? Si yo reemplazo, por ejemplo, lambda igual a, qué sé yo, a un cuarto, ¿sí? Entonces voy a tener x1 igual a 10 y y sub 1 a menos 6. Entonces, simplemente reemplazar lambda acá en estas dos expresiones que están en función de ese valor. Entonces voy a tener x sub 1, x sub 1 10, y sub 1 menos 6, y si reemplazo esos dos valores, voy a tener que f es 68, es decir, f de x1 y1 es 68, mientras que con el otro lambda voy a tener x menos 10 y y 6. Y reemplazando eso en la función original voy a tener menos 68. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que en el primer caso, con la primera combinación de x y y, tengo un valor mayor que 0. ¿Y qué habíamos dicho respecto a estos escenarios? Que cuando el valor que reemplazamos es mayor que 0, entonces estamos hablando de un máximo. Y en el otro caso, como la función es menos 68, es decir, un valor inferior a este otro, entonces ahí vamos a tener el mínimo. Entonces, de ese modo es como nosotros podemos calcular los máximos y mínimos de una función, pero en un sistema restringido. Entonces, ¿para qué me sirven los multiplicadores de Lagrange? Me sirven para incorporar una función restrictiva al sistema de optimización con el que yo estoy trabajando. Y el propósito es que acá vamos a tener primeramente una función f de x y e, que puede ser cualquier cosa, y lo que quiero hacer es calcular los máximos y mínimos de esta función, pero tomando en cuenta los límites que son impuestos por otra función g de x y e que se proyecta en esta otra. Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, un círculo, este círculo se va a proyectar acá. Es como si aquí estuviera reflejándolo como un espejo. Y los límites de esta función, los máximos y mínimos, van a estar restringidos o van a estar impuestos por esta función g de x y e. Entonces, en mi función de optimización, lo que tengo que hacer es insertar este otro g de x y e de esta manera, haciendo uso de un multiplicador de Lagrange, lambda. Este es mi multiplicador de Lagrange. Y colocando dentro de la función respectiva. Después, el proceso es básicamente derivar la función original respecto de cada una de las variables, x, y y lambda. Resuelvo el sistema de ecuaciones y a partir de ello puedo determinar si se trata de un máximo o un mínimo, como en este caso. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, consultas respecto a este tema? Entonces, si nos preguntan en qué casos utilizo multiplicadores de Lagrange, yo voy a decir en problemas de optimización restringida, cuando hay una función que impone los máximos y mínimos que puedo tener. O sea, no puedo irme más allá de lo que impone la función g de x y e. De eso se trata esencialmente. Ok, bueno, vamos a ir pasando entonces a nuestras siguientes temáticas y vamos ahora a pasar a ver el tema de estadística de base, ya habiendo establecido las nociones esenciales tanto del álgebra lineal como del cálculo. Entonces ahora vamos a pasar a realizar un repaso general de los aspectos relacionados a probabilidades y estadística que vamos a estar empleando a lo largo del curso. Entonces, en todo el ámbito de la estadística, que es la ciencia de los datos propiamente dicha, así es como se la ha definido por varios autores, tenemos dos escenarios principales. Tenemos primeramente la estadística descriptiva, que
se trata esencialmente de poder resumir un conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo información relacionada a edades de personas y todo aquello, y tengo mucha información en torno a esto, entonces lo que yo voy a buscar es métodos que me permitan reducir todo este dataset a sus parámetros esenciales. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a encontrar los parámetros principales que caracterizan a esta distribución. Eso es lo que voy a hacer. Y por otro lado, tengo la estadística inferencial, que es la que se utiliza día a día para las predicciones del clima. Allá se estima que este fin de semana va a llover o va a ser sol, etcétera. Entonces estamos anticipándonos al futuro. Y es ahí donde nosotros implementamos lo que es la estadística inferencial. Siempre que nosotros hablemos de inferencias, vamos a estar refiriéndonos al tema de predicciones, a realizar predicciones propiamente dichas. De eso se trata la estadística inferencial. Entonces, cuando estoy proyectando un evento a futuro, ahí es donde yo estoy básicamente hablando de lo que es la estadística inferencial. Mientras que la estadística descriptiva es, tengo un dataset y lo que tengo que hacer es encontrar los atributos más esenciales que resumen ese dataset. Entonces, dentro de todo este contexto, la estadística es pues una de las áreas más importantes dentro de lo que es la ciencia de datos en general, porque cuando ya pasemos a ver diversos modelos, chicos, al final siempre vamos a tener un insumo característico que son los datos. Si no tengo datos, mal puedo hablar de entrenar un modelo, mal puedo hablar de realizar predicciones o cosas por ese estilo. Entonces, algo que como común denominador comparten tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial es la disponibilidad de los datos. Si no tengo datos, no puedo hacer estadística de ninguna naturaleza. Entonces, dentro de todo este contexto de la estadística, hay varios conceptos que se consideran de relevancia. Entonces, al final de cuentas, como nosotros vamos a ir viendo, todo está basado en la posibilidad de realizar conteos, esencialmente. Todo se resume en esta posibilidad de realizar conteos. El cálculo mismo de las probabilidades está basado en conteos. Luego, cuando pasamos a emplear distribuciones de probabilidad un poco más avanzadas, a la final todo está basado en la posibilidad de contar. Entonces, vamos a suponer que tenemos un primer ejemplo. Vamos a suponer que se lanza una encuesta de cuántas medicinas consumen personas mayores a 70 años. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un primer escenario en que la persona consume 3 medicinas, la otra consume una sola medicina, luego tenemos a otra persona que consume 2, otra que consume 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que a mí me están pidiendo en este caso? Pues vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, algo que ya de primera mano nosotros podemos ver acá es que el 3 se está repitiendo varias veces, el 2 también, el 4 y así sucesivamente. Entonces, así de primera mano, si tú me das estos datos, no hay mucho que yo pueda decir. Es medio confuso tratar de sacar conclusiones en torno a esta secuencia de datos. Pero si ya empezamos a ordenar y a obtener gráficos y cosas así, y yo empiezo a identificar cuáles son las ocurrencias que yo voy teniendo de cada uno de estos valores, entonces ya puedo empezar a tener una intuición general acerca del comportamiento de este dataset en particular. Entonces, lo que yo puedo hacer es, estoy identificando 6 categorías en este caso. Hay personas que no consumen ninguna medicina, hay otras que consumen hasta 5 medicinas al día, imagínense eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a organizar todos estos datos y voy a poner sus respectivos conteos en una tabla.
Entonces ahí tengo, por ejemplo, que 5 personas no consumen ninguna medicina, 8 personas consumen solamente una medicina al día, 10 personas consumen 2 medicinas al día, 10 personas consumen 3 medicinas al día, 4 personas consumen 4 y 3 personas consumen 5 medicinas al día. Entonces, esta primera tabla que ustedes pueden apreciar acá se conoce como distribución de frecuencias. Entonces, estos valores que ustedes pueden apreciar acá, es decir, los conteos directos, cuántas personas no consumen ninguna medicina, cuántas personas consumen 8, cuántas consumen 2 medicinas, cuántas personas consumen 3 y así. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es voy a contar cuántas ocurrencias de cada categoría voy teniendo y las voy a disponer en una tabla, tal como ustedes pueden ver en este caso. Entonces, este valor que ustedes pueden apreciar acá es lo que nosotros conocemos como frecuencias absolutas. Y se las conoce así porque en realidad son conteos, básicamente. Son conteos de un valor que yo estoy predisponiendo. De hecho, algo que yo voy a hacer acá, para que vayamos ilustrando este concepto de mejor forma, es que yo voy a pasar a abrir una hoja de cálculo de Excel por acá. Y vamos a suponer que esta distribución de personas que consumen medicinas al día es de la forma en que nosotros ahora lo vamos a ver acá. Entonces yo voy a anotar, qué sé yo, números de medicinas consumidas por día, vamos a decir. Entonces ahí sale, por ejemplo, una persona que consume, por ejemplo, 2 medicinas al día. Sale otra persona que no consume ninguna medicina, sale otra que consume 3, sale otra que consume una medicina, sale otra que consume nuevamente 3, por ejemplo, sale otra que consume 2, luego sale otra que consume 5 medicinas, luego sale otra que consume nuevamente 2, luego otra que consume 3. Bien, entonces vamos a suponer que estos son los resultados de lanzar una encuesta donde yo voy preguntando a varias personas cuántas medicinas consume al día. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora voy a hacer? Solamente para complementar acá, voy a incluir el valor de 4. Digamos, alguien salió diciendo que consume 4 medicinas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a anotar todas las posibilidades que tengo en una primera columna. Y la primera posibilidad que puedo advertir fijándome en el dataset es que hay personas que no consumen ninguna medicina, por lo tanto, 0. Algunas personas consumen una sola medicina, ahí voy a tener 1. Luego hay personas que consumen 2 medicinas, ahí voy a tener 2. Hay personas que consumen 3, ahí voy a tener otra categoría. Y hay otros que consumen 4 medicinas. Tenemos también una última categoría de 5 medicinas. Aquí están entonces en esta primera columna todas mis categorías posibles. Lo siguiente que yo voy a hacer ahora es que voy a contar cuántas veces aparece cada una de estas categorías, muchachos. Entonces, esto va a conformar lo que nosotros conocemos como frecuencia absoluta o FDI. Es como nosotros vamos a identificar las frecuencias absolutas en esencia. Entonces, bueno, vamos contando cuántas veces aparece el 0. ¿Cuántas veces hay 0? No. Una vez, ¿verdad? Una medicina, una vez, ¿verdad? 2 medicinas, 3 veces. 3 veces. 3 3 medicinas, veces. 3 veces. 4 medicinas, solamente tenemos una y una, ¿verdad? Bien. Entonces, en total, ¿cuánto nos daría esto? Yo voy a hacer una breve suma por acá. Y bueno, eso nos va a ir dando el valor de 10 en total.
Perfecto. Entonces, en este caso, también podemos calcular frecuencias absolutas acumuladas. Frecuencias absolutas acumuladas que han de ir identificadas con la F mayúscula. Entonces, si yo veo una, por ejemplo, una F minúscula versus una F mayúscula y así, entonces a lo que me estoy refiriendo en este caso es al uso de frecuencias ya sea absolutas o frecuencias absolutas acumuladas. Lo mismo se puede decir en el caso de las frecuencias relativas. Entonces puedo tener frecuencias relativas simples y frecuencias relativas acumuladas también. Entonces, ¿en qué consiste esto? El primer valor que yo voy a tener acá es 1. Luego le voy a sumar a la siguiente fila y aquí voy a tener 2. Luego este 2 le voy a sumar al 3 y voy a tener 5. Luego este 5 le voy a sumar al 3 que está en la siguiente fila y voy a tener 8. Luego a este 8 le voy a sumar 1 y voy a tener 9. Y finalmente voy a tener 9 y 1, 10. Entonces la última frecuencia acumulada que voy a tener va a coincidir con el total de frecuencias absolutas que yo obtuve acá. Si aquí esto me sumaba 100, las frecuencias acumuladas o la última frecuencia acumulada que yo voy a tener a este nivel también va a ser 10. Entonces, esto con esto de acá coincide. Entonces, por otro lado, nosotros también tenemos lo que son las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas en este caso consisten esencialmente en dividir este valor de la frecuencia absoluta respecto del total que yo obtuve acá. Entonces, para calcular lo que es la frecuencia relativa, lo que yo voy a hacer es que voy a dividir este valor de 1 sobre 10, que era el total que me daba en este caso. Entonces, 1 sobre 10, y de hecho yo voy a ir haciendo eso a este nivel solamente para acelerar un poco los cálculos. Entonces, si yo divido esta celda con esta otra de acá y fijamos el valor de la fila, entonces ahí voy a tener, por ejemplo, 0.1, luego voy a tener 0.1, 0.3, 0.3 y 0.1. Por lo tanto, si yo sumo todas estas frecuencias relativas, ¿cuánto debería dar? 1. 1, ¿verdad? No sé si estamos haciendo esto correctamente. Ah, creo que me falta una acá, ¿no? Sí, en realidad esto sería así. Aquí me ha faltado una, perdón. Esta última de acá sería lo mismo. Entonces lo voy a expandir hasta ahí. Tengo 0.1 y si sumamos todo esto, ahí sí voy a tener el valor de 1 que estamos buscando. Perfecto. Entonces, así como tenemos frecuencias absolutas acumuladas, también puedo tener frecuencias relativas acumuladas. Y siendo así, ¿cuál sería entonces el último o cuál sería la última frecuencia relativa acumulada que puedo tener? Las frecuencias relativas, por si acaso, se las ilustra con H sub i. Entonces acá voy a tener igualmente las frecuencias relativas acumuladas. Y si H sub i minúscula es para identificar las frecuencias relativas acumuladas van con mayúscula H sub i. Entonces, la primera frecuencia relativa acumulada que voy a tener es simplemente esta de acá, 0.1. Entonces, este 0.1 le voy a sumar a este otro 0.1 y voy a tener 0.2. Este 0.2 le sumo al 0.3 y voy a tener 0.5.
Este 0.5 le sumo al 0.3 y voy a tener 0.8. 0.8 le sumo a 0.1 y voy a tener 0.9. 0.9 y 0.1 es. Entonces, de igual manera, podemos apreciar que la última frecuencia acumulada, es decir, la frecuencia acumulada de la categoría 5, es igual a 1. Entonces, esto coincide con este otro valor que nosotros hemos definido. Ok, muchachos, ¿estamos claros en torno a cómo realizar el cálculo de las frecuencias? Sí. Entonces, ya utilizando esta información, chicos, yo ya puedo crear histogramas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo ir creando un primer histograma que sea de las categorías con la frecuencia absoluta. Entonces, yo, por ejemplo, voy a tomar esto de acá y voy a irme a la parte de Insert. Y ahí tenemos, por ejemplo, diversas opciones de gráficos. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, un primer gráfico para esto de acá. No sé si esa es una opción adecuada. Entonces ahí podemos, por ejemplo, advertir esto con esto. En realidad debería darme la opción de crear solamente un gráfico de barras en este caso. Me está saliendo todo. Debería poder apreciar esto en realidad, así como lo vemos en este caso. Entonces vamos a tratar con esto. Ahí está. Ahí podemos advertir, ¿no? Un primer gráfico de barras, por ejemplo, donde yo puedo identificar los diferentes valores que están involucrados en este caso. Entonces, por ejemplo, para los valores de 2 y 3 y demás, tengo los dos valores más altos posibles y luego nuevamente va bajando. Entonces, haciendo uso de esta información, yo ya puedo ir generando mis categorías y todo aquello, mis gráficos en líneas generales. Entonces, ustedes quieren, por ejemplo, realizar un pareo de los datos que están acá con los que se tienen a nivel de frecuencias acumuladas, entonces lo que van a tener más bien es un histograma que va en continuo ascenso. Estas barras van a ir ascendiendo continuamente hasta que el último valor posible va a ser el 10. Ok, chicos, hasta acá, ¿todo bien? Sí. Ya. Entonces, para poder elaborar histogramas de frecuencias y todo esto, el proceso que seguimos es básicamente el que ustedes pueden apreciar acá. Ahora, puede haber casos en los cuales, chicos, puedo tener información que está comprendida en el dominio real, es decir, ya no solamente valores discretos como los que estoy viendo acá, por ejemplo, 2 medicinas, ninguna medicina, 3 medicinas, una y así, sino que puedo tener, por ejemplo, valores de salario, es decir, una persona puede percibir, qué sé yo, un salario de 2.000 bolivianos al mes, otra 1.500, otra 1.600 y así. Entonces, los valores de salario tienen decimales y se puede decir que estos son valores que están en el dominio integral, en el dominio real, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Qué es lo que yo haría? Por ejemplo, si quiero elaborar una tabla de frecuencias que ilustre cuáles son los rangos salariales de varias personas. Entonces, este primer escenario que nosotros hemos visto es para valores discretos. Por ejemplo, si la persona consume una sola medicina, dos, ninguna, etc. Entonces, estoy hablando de categorías claramente establecidas en este caso. Entonces, estos son valores discretos. Pero cuando ya tengo valores continuos, entonces, las categorías que yo voy a ir generando en mi tabla tienen que expresar rangos de valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener
entre mis categorías si la persona percibe, por ejemplo, un rango entre 3.000 y 5.000 bolivianos. Puede ser esa una opción. O bien, para darme mayor espacio, puedo decir, por ejemplo, si una persona percibe entre 2.400 y 3.400 bolivianos, ¿no? Luego puedo tener otro rango donde la persona percibe entre 3.400 y, qué sé yo, 4.400 bolivianos. Luego puedo tener otro rango donde la persona percibe, por ejemplo, entre 4.400 y 6.000. Luego puedo tener otro rango donde la persona percibe entre 6.000 y 7.000 bolivianos. Luego un rango entre 7.000 y 8.000. Así. Entonces, como les decía, por ejemplo, los salarios de las personas son valores que van a estar comprendidos en el dominio real, van a tener decimales, en algunos casos, inclusive los centavos cuentan en este caso, porque nadie hace de gratis el trabajo, inclusive si tienen que pagar 50 centavos, te lo tienen que pagar, ¿no? Nadie trabaja de gratis, básicamente. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de valores continuos, la tabla de frecuencias se construye de esta manera, haciendo uso de rangos de valores. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener 5 personas que perciben un salario en este primer rango. Puedo tener 6 personas que perciben un rango en este otro rango. Puedo tener 10 que perciben un salario en este otro rango. Luego acá puedo tener otra vez, qué sé yo, 6 y acá 2. Entonces, esta columna, de igual manera, se ha de constituir en mis frecuencias absolutas. Voy a hacer acá, voy a contar pues cuántas personas perciben entre 2.400 y 3.400 bolivianos, y así, voy a ir contando cuántas personas ingresan en cada una de las categorías que nosotros estamos describiendo acá. 5 personas están en este rango, 6 en este otro, 10 y así sucesivamente. Por ejemplo, acá de igual manera, ¿no? Voy a tener que el total, en este caso, el total va a ser el número de personas que yo he encuestado, ¿no? En este caso son 29 personas en total que formaron parte de esta encuesta. Entonces, este último valor va a ser la muestra como tal, el tamaño de la muestra que yo estoy, a quienes yo les he lanzado, por ejemplo, la encuesta salarial y todo esto. Entonces, este va a ser el número total de personas. Luego, para calcular las frecuencias acumuladas absolutas, F mayúscula I, lo que voy a hacer es ir sumando, ¿no? Aquí voy a tener 11, acá voy a tener 21, acá voy a tener 27 y acá finalmente voy a tener 29, que coincide con el tamaño de la muestra que está acá. Luego puedo ir calculando igualmente las frecuencias relativas. La frecuencia relativa va a ser igual a el cociente entre la frecuencia absoluta y su total. Es decir, esto sobre esto sobre esto, y así sucesivamente. Entonces, en este caso voy a tener 5 sobre el total de la muestra que tengo en este caso. Yo lo voy a anclar para realizar este cálculo y luego voy a expandir todo hasta el final y ahí tenemos, ¿no? Esas son las frecuencias relativas. Y luego, si yo voy sumando, por ejemplo, acá 0.172 y acá esto le sumo el anterior más el valor que está en la siguiente fila, voy a tener 0.37 y así. Entonces expandimos y al final la última frecuencia relativa acumulada va a ser 1, tal como lo esperamos. Entonces si yo sumo todas las frecuencias relativas a este nivel, igualmente voy a tener el valor de 1 que coincide con la última frecuencia acumulada. Ok, muchachos, hasta aquí. ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Está todo claro? No, Inge,
todo claro. Ya. Con anterioridad vieron estos conceptos, por si acaso. Sí, Inge, de hecho esto lo vimos el semestre pasado, así que este sí lo tenemos más fresco. Ah, ya. De todas maneras, el concepto es relativamente intuitivo y demás. Entonces, a la final, chicos, todo está basado en conteos, en cantidades y en cocientes a partir de ellos. Entonces, a partir de este concepto de frecuencias, se derivan otros conceptos que en este caso tienen que ver con lo que son las medidas de tendencia central. Tenemos tres medidas esenciales de tendencia central. La primera de ellas es la media, la segunda es la mediana y la última es la moda. Entonces, vamos a ver de primera mano en qué consisten estas medidas. Voy a suponer que estamos aún trabajando con este mismo dataset de personas y sus respectivos, qué sé yo, cuántas medicinas consumen al día y demás. La forma en que yo calculo la media es así. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, de hecho el Excel tiene una función que me permite realizar el cálculo de todo esto, pero bueno, lo que me gustaría ahora es que nosotros podamos entender el concepto más allá de utilizar una fórmula específica. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos en este caso, la media aritmética? Tenemos en primera instancia que sumar todos los valores que están definidos en este caso, que son todos estos de acá, entre el tamaño de la muestra. ¿Y cuál sería en este caso el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es cuántas personas he encuestado, en este caso. ¿Y cuántas personas tenía? 10. 10, ¿verdad? 10 personas. Entonces, la media aritmética en este caso va a ser 2.5. Entonces, esa es la media de medicamentos que las personas consumen al día. Inclusive, si yo quiero redondear este valor al entero superior, diría que en promedio consumen 3 medicamentos al día. Eso es lo que diría. Ahora, para el cálculo de la mediana, lo primero que yo tengo que hacer es ordenar los datos de manera ascendente. Entonces aquí primeramente voy a tener el 0 que estaba al principio, luego voy a tener el 1, luego voy a tener, ¿cuántas veces hay 2 acá? Tenemos 1, 2 y 3. 3 ocurrencias. Entonces ahí voy a tener 3 veces el 2. Luego tengo 3 ocurrencias del valor 3, por lo tanto las voy a anotar acá. Luego tengo el 4 y finalmente el 5. Entonces, esta era la media. ¿Cuál será entonces la mediana de esta distribución? La mediana es el valor que está al medio, básicamente, ¿no? Luego de hacer esta ordenación, verifico la distribución y luego voy a ubicar el valor que está exactamente al medio. Y resulta que es este valor de 2, ¿verdad? Este 2, porque es el que está exactamente al medio. Tengo 4 valores que están a la izquierda, 4 que están a la derecha. Bueno, de hecho, en este caso, hay 2 valores, ¿verdad? Como el número, como el tamaño de esta muestra es par y es 10, entonces, entre estos 2 valores que están al medio, chicos, se va a definir la mediana. Y la mediana, en este caso, va a ser el promedio de estos 2 valores, del 2 y del 3. ¿Y cuánto será eso? 2.5, ¿verdad? Como el tamaño de esta muestra es 10 y es un número par, entonces me fijo en cuál es el elemento o los elementos que están al medio luego de realizar la ordenación. Y puedo ver claramente que los 2 elementos que están al medio son 2 y 3. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso?
voy a sacar la media de estos dos elementos. Entonces 2 más 3 es 5, entre 2, 2.5. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ya. Y si tuviera un número, por ejemplo, el tamaño de la muestra fuera impar, entonces, ¿cómo calcularía la mediana, chicos? Si aquí no hubiera, por ejemplo, este 5 que está al final y solamente tuviera 9 elementos en mi muestra, ¿cuál sería la media? La mediana en este caso. El valor central, Dos. central, como es Lo impar. central, ¿verdad? Entre Sí. este 2 tengo 4 a derecha y tengo 4 a izquierda, por lo tanto el 2 sería la mediana en ese caso. Entonces, cuando el tamaño de la muestra es impar, la mediana le corresponde al elemento que está al medio de la distribución. Cuando el tamaño de la muestra es par, como en este caso, donde tengo 10 elementos en mi muestra, entonces la mediana se calcula a través del promedio de los dos elementos que están al centro. En este caso tengo 2, tengo 3, entonces saco el promedio de estos dos y voy a tener 2.5. ¿Y cuál será entonces la moda? 2 y 3. Uh-huh. El o los valores que más se repiten, ¿no? Porque ambos se repiten 3 veces, entonces en este caso podemos decir que inclusive esta es una distribución bimodal, tiene dos valores que se repiten más, entonces ahí puedo tener, por ejemplo, que la moda va a ser 2 y 3. Aunque lo ideal, muchachos, es que si la distribución está bien evaluada, cuando ya tengo un número mayor de datos y demás, entonces voy a tener por lo general una sola moda. Y eso es a lo que siempre deberíamos de tender. Ahora, y esto es algo que la siguiente clase vamos a detallar un poquito más, el cálculo de la moda, cuando estamos hablando de distribuciones como la que vimos con anterioridad de los salarios, este cálculo en realidad, cuando tengo rangos definidos, como en este caso, se lo tiene que calcular utilizando una fórmula matemática específica para tal propósito. Pero bueno, la siguiente clase vamos a ver un poco más acerca de esto. Y vamos también a empezar a ver el tema de probabilidades. Entonces, el tema de cálculo de probabilidades es esencial en todo lo que corresponde a lo que ahora estamos viendo. Hay diversos modelos probabilísticos que están basados en los conceptos que el día jueves vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver el día jueves es esencial, es central para todo lo que luego vamos a estar describiendo. Solamente como una consulta general, chicos, por si acaso anteriormente vieron el teorema de Bayes. ¿En qué consiste el teorema de Bayes? Probabilidades condicionales. Ya. Vamos a ver entonces estos conceptos, muchachos, a través de una serie de ejemplos. Entonces, ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a nuestra clase el día jueves. Bueno, entonces hasta acá, chicos, dudas, consultas, inquietudes. ¿Estamos todos ok? Sí, solo los ejercicios estarían buenos para ir practicando más que todo. Sí, chicos, el tema del dossier. Voy a irlo preparando de tal modo que ustedes dispongan de esto. Tengo una curiosidad, ¿qué habrá pasado acá en el Teams a propósito de esto? Ah, ahí está. Ya tienen entonces el material, chicos. En la medida en que yo fui trabajando acá, ya se ha creado la anotación, entonces está en unidad 1, en la parte que dice anotaciones. Ahí está. Todo lo que ahora hemos desarrollado. Si es que por algún motivo volviera a fallar la grabación,
van a tener ahí las anotaciones. Entonces, de esta manera vamos a ir procediendo en cada clase. Y muchas gracias, Dora, por la referencia. La verdad no sabía que había esa opción, pero ahí está. Ya tienen entonces las anotaciones, chicos, acá, de lo que hemos visto. Y esta hoja de cálculo de Excel más se los voy a pasar para que tengan referencia de ello. Ok, voy a pasar ahora a verificar la lista. Me van a prestar atención, porfa. Entonces yo estoy yendo por la lista ahora mismo. Ya, atentos chicos. Almaraz de la Quintana, Presente, Inge. Borda Rondal, Presente. Chávez Valeriano, Presente, Inge. Córdoba Vilca, Presente, Inge. Cuadros Roca, Presente, Inge. Galleguillo Saudi, Guzmán Valverde, Presente, ingeniero. Laquita Yucra, Presente, Inge. Yasa Mamani, Presente, Inge. Lima Toledo, Presente. López Ledesma, Presente, Inge. Mercado Zurita, Presente, Inge. Prado Flores, Presente. Lares Alarcón. Presente. Anoté. Villarruel del Castillo. Presente, Inge. Bueno, chicos, muchas gracias entonces por